Dios les bendiga, yo les guarde, bendiciones para todos los que nos ven en el canal. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente, que sea el Señor obrando en cada vida, en cada familia, que sea el Señor llenando los corazones en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendecimos cada seguidor, cada suscriptor, bendecimos cada una de aquellas personas que nos dan like a los videos. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente, que sea el Señor abriéndole puertas que estén cerradas, que sea el Señor bendiciendo sus vidas cada día más en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora tengo el inmenso y el gran gusto y el gran placer de compartir con ustedes la serie llamada Bendiciendo la Familia por medio de las Escrituras, la cual hablábamos ayer en Génesis capítulo 41, hablábamos sobre lo que hizo José. La interpretación del sueño al faraón. Qué honra le dio Dios a José después de esta interpretación. Lo lleva a una honra maravillosa. ¿Por qué? Porque llega a José, y la honra que Dios le dio a José después del desierto, después de la tempestad, después del sufrimiento, después de todo lo que a José le tocó pasar, le tocó vivir, es maravillosa. ¿Por qué? Porque lo colocó como gobernador de Egipto, extranjero pero gobernador en esa tierra. Debajo del faraón solamente estaba José, o arriba de José solamente estaba el faraón. Maravilloso es Dios, porque cuando tú crees, cuando tú decides confiar, cuando decides creer en Dios, Dios empieza a moverse de una manera especial sobre tu vida. Amén. Así que en esta hora estaremos leyendo el capítulo 42 de Génesis. Ayer leímos el 41, esta hora estaremos hablando en el 42, cuando los hermanos de José vienen por alimento. Ayer hablábamos que la tierra estaba llena de hambre. Se había llenado la tierra de hambre por la escasez de alimento, pero José, dice la palabra del Señor, que había acumulado trigo como la arena. De tal manera es que él se preparó para los 7 años de hambre que venía. Dios le dio la interpretación del sueño y Dios le dio la sabiduría para él acumular tanto alimento como fuera posible, y así Egipto se hizo aún más rico. ¿Por qué? Porque los comerciantes se acabaron y solamente el reino o el gobierno de Egipto eran los que vendían el alimento. José era el que vendía los alimentos. Entonces dice que toda la tierra ya se había llenado de hambre. Y vinieron los hermanos de José a buscar alimento, a comprar alimento a José. Nunca se imaginaban los hermanos de José que después de que ellos vendieron a su hermano, después que ellos lo maltrataron, después que ellos lo humillaban, después de que ellos lo envidiaban, nunca se imaginaron que José llegaría a tener un cargo tan alto después de ser vendido como esclavo. Nunca se imaginaron eso. Por eso muchas veces debemos entender y debemos buscar o querer entender los propósitos de Dios sobre nuestra vida. Hay cosas que pasan en nuestra vida, pero son necesarias para levantarte, para llevarte a un mayor mover de gloria, para llevarte a una mayor bendición de Dios. Amén. La palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Le dijo. Y dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Así le dijo Jacob a sus hijos, vayan a Egipto y compran alimento allá para que no muramos de hambre, porque el hambre nos va a matar. Y los envió a aquel lugar. Le dijo, ¿por qué se quedan mirándose unos con otros? Me imagino. Y como eran varios los hijos de Jacob, eran varios los que le quedaban allá, entonces dice que lo mandó allá para que compraran alimento y no morir de hambre. Entonces Dios es tan maravilloso que le hizo saber a Jacob, llegó a oído de Jacob, que en Egipto había comida. Es tremendo, tener dinero, pero no hay que comprar. ¿Por qué? Porque Jacob tenía el dinero, pero no había que comprar en aquel lugar. No había que comprar en donde Jacob vivía. Y
y se quedaba con el dinero en la mano porque el dinero no se puede comprar, no se puede comer. Por eso hay una palabra, una frase que dice, puedes comprar una cama pero no puedes comprar el sueño. Puedes comprar una casa pero no puedes comprar el hogar. Y es totalmente cierto. Con el dinero puedes hacer muchas cosas, pero no puedes comprar lo que más te importa. Amén. Pero Jesucristo vino a morir por nosotros para que lo que nosotros necesitamos, Él nos lo dé gratis. Amén. Dice en Hechos capítulo 7, versículo 12, dice, cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Padres, ¿por qué? Porque ya aquí había muerto Jacob, había muerto toda su descendencia, y ya quedaba era la descendencia, la última descendencias de Jacob. Entonces, dice que los envió a Egipto a comprar alimento. ¿Por qué? Porque él tenía el dinero, no había que comprar en su casa. No tenía nada que comprar en su pueblo. Dijo, no vamos a morir de hambre porque el dinero no nos lo podemos comer. Entonces debemos entender es que Dios es el que abre las puertas y Dios es el que bendice y Dios es el que coloca todo como debe ir. Dice, y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Jacob estaba viviendo en Canaán en ese tiempo y envió a sus hijos. Envió a 10 que le quedaban, más Benjamín era 11, pero Benjamín todavía era un muchacho joven y Jacob, como lo tuvo en la vejez, amaba mucho a Benjamín y lo cuidaba de que no le fuera a pasar lo mismo que le pasó a José. Porque sus hermanos que vendieron a José, de una mente tan macabra, tan perversa, le dijeron que algún animal los había devorado, lo había matado, los había destrozado, porque había encontrado la túnica de José y José había muerto. Y eran ellos los que le habían vendido a su hermano. No les importó que si su papá se muriera del sufrimiento, de la aflicción o del shock de que su hijo menor había muerto, o el penúltimo, porque el último era Benjamín. Entonces, ellos no tuvieron ese temor a Dios ni temor a su padre que muriera, sino que vendieron a su hermano y dijeron que su hermano había muerto. Entonces, dice que vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían porque había hambre en toda la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Dice que se inclinaron a José. José había tenido un sueño y eso fue lo que hizo que los hermanos tuvieran más envidia aún de él. Porque dice que él tuvo un sueño donde sus hermanos se inclinaban a José. Y eso creó una envidia sobre los hermanos y resulta que acá se estaba cumpliendo ese sueño. Se estaba cumpliendo el sueño que José tuvo, donde sus hermanos se inclinaban a él por el sueño que tuvo, pero acá fue una realidad. Ellos vinieron y se inclinaron ante José sin imaginarse que José era ese hermano menor que ellos vendieron. Y se inclinaron ante él. Se estaba haciendo realidad el sueño que José tuvo. Por eso que los sueños vienen, muchas veces los sueños vienen de parte de Dios. ¿Por qué? Porque si te pones cuidado, el sueño se te puede hacer realidad. Por eso debes orar. Cuando es un sueño malo, ora y reprende ese sueño. Cuando es un sueño bueno, ora para que Dios te lo cumpla. Entonces, ellos vinieron y se inclinaron ante José. Años después se hizo realidad el sueño que José tuvo. Dice, y José cuando vio a sus hermanos los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Y les dijo, espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Dice que José dijo, José los conoció inmediatamente porque ellos no habían cambiado, ellos seguían siendo los mismos hebreos de siempre.
barbados, vestidos de la misma túnica, o sea, ellos seguían siendo los mismos. José había cambiado mucho porque ya no era igual. José había sido formado en Egipto, había crecido en su casa, pero cuando salió todavía era muy joven y fue llevado a Egipto y se formó con una cultura en Egipto. Su vestimenta era de Egipto, el corte de cabello de Egipto, todo lo que usaba era de Egipto. Entonces era diferente, ya no era el mismo, ya no era aquella persona que había salido de su tierra siendo un niño, ya era un hombre adulto donde era diferente. Ellos no pudieron conocer a José y fue propósito de Dios. José en ese momento le dijo, espías sois, porque venís a descubrir lo que hay en esta tierra. O sea, ustedes son espías, le dijo. O sea, vienen a descubrir lo que hay acá para hacernos daño. O sea, fue lo que José, la reacción de José en ese momento. Porque José, me imagino yo en esta hora, o sea, José no sabía qué hacer. ¿Por qué? Porque estaban al frente de él unos hermanos que lo habían vendido, que lo habían golpeado, que lo metieron en una cisterna para que muriera ya. O sea, unos hermanos perversos, malos. Y José estaba al frente de ellos y tenía la autoridad para matarlos, tenía la autoridad para encarcelarlos, tenía autoridad para hacer lo que quisiera con ellos, porque nadie se iba a oponer, porque él era, después del faraón, él era el que mandaba. Y nadie se oponía, aún el faraón, más bien le aconsejaría que los matara. ¿Por qué? Porque eran malos, eran perversos sus hermanos. Entonces José le dijo, son espías. Fue lo que, me imagino que fue lo primero que se le ocurrió a José decir. Son espías. Nosotros debemos aprender como este hombre. Él tuvo esa reacción porque fue algo inmediato. Pero ya vamos a ver lo que aconteció más adelante, lo que él hizo más adelante. Debemos aprender de José, que José fue instrumento en la mano de Dios, pero eso no hizo que su corazón se contaminara, que su corazón se dañara. Mientras más alto Dios lo puso, más humilde fue. Y dice, ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para haberlos descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Mira lo que ellos estaban diciendo en este momento. O sea, el menor está con nuestro padre, y era cierto. Pero el otro no aparece, no está. Y ellos no sabían que estaban hablando con ese mismo que ellos habían mandado a matar o que ellos habían vendido. Ellos no se daban cuenta que estaban hablando con aquel que le habían hecho tanto daño. Y todavía vienen a decirle con aquel descaro, el otro no aparece, el otro no está. El otro se desapareció, el otro murió. O sea, era el descaro de ellos. Y José, me imagino, escuchándolos hablar, viendo lo que ellos estaban haciendo, José se quedaría ahí como en shock, todavía siguen con su mente perversa, todavía siguen con su mente mala, con su mente dañada, o sea, no han cambiado, no han sido transformados. Me imagino que José en ese momento se sentía como con rabia, con ganas de hacerle daño. ¿Por qué? Porque ellos actuaban de una manera que no es correcta. Entonces, dice así, y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que soy espía. En esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. José tenía el deseo de ver a su hermano menor, hijo de Jacob, su papá, con su mamá, Raquel. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedaos presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón que sois espía. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y el tercer día les dijo José, haced esto y viví, yo temo a Dios. Ya José le estaba declarando, le estaba abriendo su corazón a ellos. Y le estaba diciendo que él temía a Dios. Él temía al Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de su papá. Y de cierto tenía temor de Dios. Pero él lo estaba probando para ver qué
reacción tomaban ellos? ¿Qué hacían? Para probarles. ¿Por qué? Porque un daño tan grande le habían hecho a José era que habían destruido su niñez. Habían destruido eso, el hogar de él, de poder estar con su papá, poder estar en el lugar, en su casa, con su familia. O sea, habían destruido su sentimiento, habían destruido en él su grado de humanidad. ¿Por qué? Porque hicieron algo que fue desagradable. Pero como José tenía la confianza en Dios, como José creía en Dios, como José dependía de Dios, José tenía la fe puesta en Dios, nada de eso que hicieron le fue obstáculo para él crecer, para él seguir creyéndole a Dios, para él seguir confiando. Él decía que era un propósito de Dios sobre su vida. Un propósito Dios tenía y Dios no lo iba a desamparar, Dios no lo iba a abandonar. Por eso nunca José renegó de Dios, nunca se acercó para renegar o para decir, sí, Él me metió en esta cárcel, Él permitió que yo viniera acá como esclavo, Él sabe que yo no soy esclavo y acá estoy como un esclavo, sino que Él se mantenía confiando en Dios. Dice, si soy hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificados vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió, diciendo, no os hablé yo y dije, no pequé contra el joven, y no escuchaste. Y aquí también se nos demanda su sangre. Ya a ellos aquí en este momento le cayó el remordimiento sobre su vida. Ya a ellos le vino la carga, el remordimiento, el pensamiento de que hicieron algo malo en el pasado, de que le hicieron algo malo a José, de que no debieron hacer lo que hicieron. Y dice, ahora la sangre de él, dice, nos demanda, ahora aquí también se nos demanda su sangre. ¿Por qué? Por el pecado. Como ellos venían o fueron creados por Jacob, que era temeroso de Dios, y así ellos confiaban y también sabían que el Dios de los cielos hacía milagros y también castigaba. Entonces ellos sabían que había un castigo sobre su vida por el daño que ellos le hicieron a su hermano menor, no a su hermano menor. Entonces Rubén le decía, ¿no le dije yo que no hicieran este mal? ¿No le dije yo que no hicieran esto? Ahora, estas son las consecuencias de nuestro pecado. Porque muchas veces nosotros no entendemos, a veces nos pasan tantas cosas y nosotros no entendemos cuáles son, por qué nos pasa tantas cosas, por qué vienen tantas cosas a nuestra vida. Pero debemos entender es que Dios tiene propósito con cada quien, con cada cual, pero también consecuencias que nosotros muchas veces tenemos que pagar por nuestros errores, por nuestras equivocaciones, nosotros tenemos que pagar las consecuencias. Y dice, pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. De tal manera que ellos hablaban en hebreo. Pero José podía entender sus lenguas, yo sabía. O sea, José sabía y escuchaba lo que ellos estaban diciendo. José entendía todo lo que ellos hablaban. ¿Por qué? Porque José entendía sus lenguas. De tal manera es que José, me imagino, ese sufrimiento por dentro, ese corazón a punto de explotar, ese desespero. O sea, algo que tenía José, ese don de continencia, ese don de retenerse, de aguantarse sin juzgar o sin ir a decirle, sí, yo soy José, al que ustedes le hicieron el daño. O sea, se mantuvo firme. Y no fue a hablarle ásperamente ni a decirle más nada, sabiendo lo que ellos estaban hablando, escuchando lo que ellos estaban diciendo, pero él estaba ahí firme, esperando a ver la reacción de ellos. Dice, y se apartó José de ellos y lloró, después volvió a ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló. Y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran su saco de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Dice que José lloró. ¿Por qué lloraba José?
Dios mío, es algo tremendo, es algo que es para que nuestro corazón se explote, ver nuestros hermanos que nos vendieron, ver nuestros hermanos que nos hicieron daño, ver nuestros hermanos wow, que se levantaron contra mí para destruirme, que me vendieron como esclavo y que por venderme como esclavo yo estuve preso, o sea, fui maltratado, fui golpeado, o sea, porque fue golpeado José de una manera también poderosa, tremenda. ¿Por qué? Porque él era esclavo. Entonces, José los puso a prueba y le dio la comida, o sea, un corazón bondadoso que tenía José. Le dio la comida, de paso le dijo, pongan el dinero otra vez en su saco y denle comida para que coman por el camino. O sea, algo tan bondadoso que era ese hombre, porque la fe y la misericordia de Dios estaba sobre su vida. Entonces, dice, y ellos pusieron su trigo sobre su sano y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Dijeron ellos. Entonces acá vienen donde venimos a culpar a Dios. El gran error de nosotros como ser humano, que cometemos nuestros errores y después queremos culpar a Dios. Y dijeron, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Muchas son las consecuencias que nosotros tenemos que pagar por nuestros errores. Y dice, y venido a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espía de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espía, somos dos hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados, dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para él hambre de vuestra casa y andad. Y traedme vuestro hermano el menor para que yo sepa que no soy espía, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Ellos empezaron a contarle a Jacob, su padre, lo que le había acontecido en Egipto, lo que le había dicho José, pero no sabían ellos que era José. Entonces dice, todo lo que José le dijo, que tenían que llevar a Benjamín para poder soltar a Simeón, que estaba preso. Y dice, y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín lo llevaréis contra mí. Contra mí son todas estas cosas, dijo Jacob. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis 2 hijos, si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Amén. La palabra del Señor dice que Jacob se turbó, Jacob se entristeció mucho. ¿Por qué? Porque él le decía, me habéis privado de mis hijos. José murió. Ahora Simeón está en aquel lugar y dice, contra mí ha sido todo este mal. Claro, porque él era el padre, él era el que sufría por sus hijos. Él era el que padecía. ¿Por qué? Porque un padre sufre por sus hijos. Un padre, por más de que sea, tiene sentimiento y sufre cuando su hijo está sufriendo o le acontece algo. Mucho más cuando su hijo muere o cuando su hijo es despedazado por un animal. Porque así fue que dijeron, que era despedazado. José había sido despedazado por un animal. Y dice que ellos trataron de negociar con su papá. Y dice la palabra del Señor que Rubén le dijo, si no traigo a Benjamín, si le acontece algo, tú matarás a mis 2 hijos. Agarra a mis 2 hijos y los matas. O sea,
Es que era dura esa creación y era fuerte, porque para matar su descendencia era tremenda. Entonces, Jacob le dijo que no, que su hijo no iba a ir. ¿Por qué? Porque no lo iba a privar también de su hijo menor, de su hijo que le había quedado de Raquel, el único que le había quedado de Raquel. Entonces, dice la palabra del Señor que ellos trataron de negociar con Jacob, pero en este capítulo no se habla si ellos llegaron a llevar a Benjamín. No se habla si Benjamín logró ir a donde su hermano José. Y Simeón estaba preso allá en Egipto y José seguía gobernando, pero con un sufrimiento interno, me imagino, porque él padecía, porque el daño que ellos hicieron fue tan tremendo. Entonces, aparecerse nuevamente y se inclinaron hacia él, revivieron el pasado en José. Entonces muchas veces nosotros decimos, ¿por qué me acontece esto? Muchas veces decimos, ¿por qué me pasa esto? Muchas veces decimos, oye, pero ¿por qué me vienen tantos males? Debemos entender algo, es que de los errores que nosotros cometemos, de los pecados que nosotros cometemos, hay consecuencias que tenemos que pagar. Hay consecuencias sobre nuestra vida que nosotros tenemos que pagar. ¿Por qué? Porque son consecuencias que nosotros la vamos a pasar. El rey David cometió un grave error y le tocó pagar sus consecuencias. Y le dijo el Señor por medio del profeta Natán, por cuanto has hecho esto, la espada no se apartará de tu casa. Y de tal manera, hasta hoy Israel sigue sufriendo en guerra. Hasta hoy Israel sigue sufriendo de problemas todo el tiempo, que todo el tiempo lo atacan. ¿Por qué? Porque hay una palabra decretada sobre el rey David. Y vino la maldad sobre ellos porque David tuvo que pagar la consecuencia de su error, de su pecado. Entonces nosotros muchas veces no entendemos por qué vivimos tantas cosas, por qué pasan tantas cosas sobre nuestra vida, por qué vienen tantas cosas que no las entendemos. Sufrimos por esto, sufrimos por aquello. Pero debemos entender, es que las consecuencias de nuestros errores vienen sobre nuestra vida. Así que sigamos adelante, sigamos avanzando y sigamos confiando en Dios. Amén. Bendiciones. Dios te bendiga.